Mi nombre es Sofía García. Tengo 28 años. Desperté de un coma de 3 semanas en una habitación de hospital vacía, sin padre, sin hermanos, sin flores, sin tarjetas, sin una bolsa de patatas fritas a medio comer en la silla de visitas, nada. Solo una única hoja de papel grueso en mi mesita de noche, con marca de agua, con el membrete de la residencia García, La Moraleja, Madrid. Debajo, la letra de mi padre. Sofía, hemos decidido dejar de cubrir tus gastos médicos. Tus hermanos están de acuerdo en que es hora de que te hagas cargo de tus propias cosas. Buena suerte, papá. Lo leí 4 veces. Luego lloré durante 1 hora. Pero mi padre cometió un error. Se olvidó de lo que mi madre dejó. Y definitivamente se olvidó del hombre del traje gris que entró en mi habitación el tercer día. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. But solo si realmente conectas con esta historia. Ahora, déjame llevarte de vuelta al principio, a la casa en la que crecí y a la familia que me enseñó que el silencio era lo mismo que el amor. Soy enfermera de la UCI, turno de noche, 12 horas seguidas, 12 libres, en un hospital de tamaño mediano en Alcobendas. Vivo sola en un apartamento de una habitación con paredes finas y un radiador que hace ruido a las 2 de la madrugada. Pago mi propio alquiler. Hago mi propia compra. Conduzco un Seat Ibiza de 9 años con una abolladura en la puerta del copiloto que nunca arreglé porque siempre había algo más importante. Una factura de la luz, un par de zapatos nuevos para el trabajo, otro pago del préstamo estudiantil. La familia García vive a 26 minutos, pero podría ser otro planeta. La casa de mi padre, la casa en la que crecí, es un chalet de 5 dormitorios en La Moraleja, fachada de piedra, verja de hierro forjado, piscina climatizada en la parte de atrás, un garaje para 3 coches donde su Range Rover descansa junto al Mercedes de mi madrastra y el BMW de mi hermanastro Pablo. La mesa del comedor es de nogal, hecha a medida, con capacidad para 12 personas. Cada domingo, Diana pone 4 servicios. Alejandro en la cabecera, Diana a su derecha, Pablo frente a ella y a veces Guillermo, mi hermano menor, si está en la ciudad. Nunca hubo una quinta silla. Dejé de sorprenderme por eso hace años. Solo puedes presentarte sin ser invitada a la cena de tu propia familia un número limitado de veces antes de captar el mensaje. La última vez que lo intenté, Diana me sonrió desde la puerta y dijo: «Oh, Sofía, no te esperábamos. Déjame ver si tenemos suficiente». Había 2 chuletones de buey intactos en la encimera detrás de ella. Mi padre no levantó la vista de su móvil. Eso fue hace 3 años. Después de eso, simplemente dejé de hacerlo. Dejé de llamar los domingos. Dejé de conducir hasta La Moraleja. Dejé de fingir que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, lo suficientemente útil, finalmente me harían un hueco. Pero debería explicar por qué siempre era yo la que lo intentaba. ¿Por qué pasé 16 años creyendo que les debía algo? Para eso, necesito retroceder a cuando tenía 12 años. El nombre de mi madre era Margarita Álvarez García. Tenía una calidez que no se anunciaba a sí misma. El tipo de persona que dejaba notas en tu almuerzo y recordaba exactamente cómo te gustaban los huevos. Venía de una familia adinerada, los Álvarez, aunque nunca hablaba de ello. Lo que más recuerdo son sus manos en las teclas del piano, enseñándome escalas los sábados por la mañana, y el reloj Cartier que siempre llevaba, con una fina correa de oro, un regalo de mi abuela, Leonor. Nunca se lo quitaba. El 7 de marzo tenía un recital de piano en el colegio, algo pequeño, 12 niños en un gimnasio, pero había practicado durante semanas. Mi padre dijo que me recogería a las 8:30. No vino. Esperé en el vestíbulo del colegio durante 45 minutos, llamando a su móvil. Buzón de voz cada vez. Finalmente, llamé a mi madre. Ella ya llevaba horas en casa. Pensaba que todo estaba arreglado. No dudó. «Quédate dentro, cariño. Ya voy». Estaba lloviendo, no lloviznando, diluviando. El tipo de tormenta de marzo en Madrid que convierte las carreteras en ríos. Mi madre sacó su berlina en medio de la tormenta porque su hija de 12 años estaba sola en el vestíbulo de un colegio y su marido no contestaba al teléfono. Nunca llegó. Una furgoneta hizo aquaplaning y se saltó un semáforo en rojo en la M30. El impacto fue en el lado del conductor. Fue declarada muerta en el Hospital de La Paz,
a las 9:47 p.m. Mi padre llegó al hospital una hora después. Yo estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo, todavía con mi vestido del recital, sosteniendo un vaso de papel con agua que una enfermera me había dado. Se paró frente a mí. No se arrodilló, no me abrazó. Dijo: «Tu madre salió en esa tormenta por tu culpa». Mi abuela, Leonor, me abrazó en el funeral 3 días después y susurró: «Tu madre se aseguró de que estuvieras cuidada». No entendí lo que quería decir. Tenía 12 años y acababa de aprender que el amor podía ser algo por lo que te castigaban por necesitarlo. Diana Mercer entró en nuestras vidas 2 años después. Era sofisticada de una manera que mi madre nunca intentó ser. Peinado de peluquería todos los jueves, bailarinas de Chanel, una sonrisa que llegaba medio segundo antes de que sus ojos la alcanzaran. Trajo regalos la primera vez que vino a cenar: una bufanda de cachemira para mí, una cartera de cuero para Guillermo. Me llamaba Cielo y me decía que tenía los pómulos de mi madre. En 6 meses se había mudado. En 1 año ella y mi padre se casaron. En 2, todo lo que había sido de mi madre había desaparecido. Sucedió poco a poco, tan lentamente que no me di cuenta hasta que ya estaba hecho. Primero las fotos. El retrato de Margarita sobre la chimenea fue reemplazado por un paisaje que Diana compró en Santander. Luego el piano. Necesitamos el espacio para el despacho de Pablo, Cielo. Lo entiendes, ¿verdad? Luego mi dormitorio. Una tarde, volví a casa del instituto y mis cosas habían sido trasladadas a la habitación del ático en el 3er piso. Diana dijo que sería más privado para mí. La habitación tenía el techo inclinado y no tenía armario. Pablo era su hijo de un matrimonio anterior, 4 años mayor que yo, ya en la universidad cuando Diana se casó con mi padre. Pero Alejandro lo trataba como el primogénito que siempre había querido. «Pablo se hará cargo del negocio algún día», decía en las cenas. Pablo entiende cómo funciona el mundo. La felicitación de Navidad de la familia de ese año tenía 4 personas. Yo estaba en casa de una amiga cuando hicieron la foto. Nadie me lo dijo. Le pregunté a mi padre una vez, tendría unos 15 años, si mi madre había dejado algún papel, algún documento, algo. Dejó el tenedor. Me miró con esa mirada plana y firme que podía hacer callar a una sala de juntas. «Tu madre no dejó nada, Sofía. Dejó deudas. Yo me encargué de ellas. No vuelvas a mencionarla. Ya has hecho suficiente». Así que no lo hice. 16 años. Ese es el tiempo que llevé esa frase en mi pecho como una piedra que no podía escupir. Tu madre salió en esa tormenta por tu culpa. Moldeó todo. ¿Por qué no luché por mi dormitorio? ¿Por qué no me opuse cuando el piano desapareció? ¿Por qué rechacé la beca parcial para la escuela de enfermería y fui a un programa más barato? Porque mi padre dijo: «La enfermería está bien para alguien con tus limitaciones. No malgastes los recursos». Le creí. Lo creí todo. Porque cuando a los 12 años te dicen que causaste lo peor que le ha pasado a tu familia, pasas el resto de tu vida tratando de enmendarlo. No pones límites, no haces preguntas. Dices: «Sí, señor, y gracias». Y tomas cualquier migaja de atención que te arrojen y te convences a ti misma de que eso es el amor. Esa fue mi vida hasta el 14 de marzo de este año. Conducía a casa después de un turno de 12 horas en la UCI. Era casi medianoche. Estaba cansada, el tipo de cansancio que vive detrás de los ojos. Y no vi la furgoneta que se saltó el semáforo en rojo en la calle de Arturo Soria hasta que ya estaba llenando mi parabrisas. No recuerdo el impacto. No recuerdo la ambulancia. Me dijeron que mi corazón se paró una vez en urgencias y me reanimaron. Me dijeron que llamaron a mi padre. Todavía figuraba como mi contacto de emergencia. Un detalle que nunca había actualizado porque una parte de mí todavía creía que vendría. Vino una vez, la primera semana. Guillermo me contó más tarde que Alejandro se quedó en la puerta, miró las máquinas a las que estaba conectada y dijo: «Esto va a ser caro». Luego se fue. La segunda semana solo visitó Guillermo. La tercera semana, nadie. Y luego desperté con esa nota. Pero aquí está la cosa. Una semana antes del accidente, mientras empaquetaba una caja de cosas viejas del armario de mi apartamento, encontré algo. Un sobre roto en el fondo de una caja que había cogido del ático de La Moraleja años atrás. Tenía mi nombre, mi antigua dirección en la finca y un logo que no reconocí. Algún banco o empresa financiera.
La carta de dentro no estaba, solo el sobre, abierto y vacío. Lo tiré a un lado. Pensé que era correo basura. Ojalá hubiera mirado más de cerca. Necesito que entiendas cómo es despertar de un coma. No es como en las películas. No hay una apertura de ojos dramática, ni un jadeo mientras los seres queridos te agarran la mano. Es lento, confuso. Tenía la garganta irritada por el tubo de intubación. Mi muñeca izquierda estaba escayolada. Cada articulación de mi cuerpo se sentía como si hubiera sido llenada con arena mojada. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban, y durante mucho tiempo ese fue el único sonido. Sin voces, sin pasos, sin nadie diciendo está despierta. Giré la cabeza lentamente porque hasta eso dolía, y vi la habitación, la silla de visitas vacía, un arreglo de claveles marchitos en el alféizar de la ventana, del tipo que la tienda de regalos del hospital vende por 12 euros. El celofán estaba polvoriento. Nadie lo había tocado en días. Entonces vi la nota. La leí de la manera en que lees algo que no puede ser real. Hemos decidido dejar de cubrir tus gastos médicos. Tus hermanos están de acuerdo en que es hora de que te hagas cargo de tus propias cosas. Buena suerte, papá. Papel de carta color crema grueso con el membrete de la familia García en relieve en la parte superior. La letra de mi padre, precisa, ligeramente inclinada a la izquierda, la misma mano que solía firmar mis notas sin leerlas. Pulsé el botón de llamada a la enfermera. Entró una mujer llamada Linda. Comprobó mis constantes vitales y me dijo que había estado inconsciente durante 22 días. ¿Ha estado alguien aquí?, pregunté. Mi voz sonaba a grava. Ella dudó. Una mujer vino hace una semana. Firmó unos papeles de exención de responsabilidad y nos dijo que te enviáramos todas las facturas futuras directamente a ti. Trajo esas flores. Linda asintió hacia los claveles marchitos. Parecía tener prisa. Diana, por supuesto. Sostuve esa nota contra mi pecho y lloré durante una hora. No porque se hubieran ido. Creo que una parte de mí siempre supo que lo harían. Lloré porque finalmente lo entendí. Nunca estuvieron realmente ahí. Tumbada en esa cama de hospital, los recuerdos venían en oleadas. Cada momento en que me había tragado mi propia voz para mantener la paz. Mi graduación de la escuela de enfermería. Había terminado la primera de mi promoción. Matrícula de honor en prácticas clínicas. 3 cartas de recomendación de médicos adjuntos. Le envié un mensaje a mi padre con la fecha y la hora con 2 meses de antelación. La mañana del evento respondió: «Ha surgido algo. Felicidades», sin punto, sin signo de exclamación. Guillermo estaba de viaje. Diana no respondió en absoluto. Crucé el escenario entre los aplausos educados de extraños y me hice un selfie en el aparcamiento con mi birrete y mi toga, sola, apoyada en mi Ibiza. Todavía tengo esa foto. Parece que me estoy esforzando mucho por sonreír. Nochebuena hace 2 años. Diana recibió a 20 invitados en la casa de La Moraleja. La mesa estaba puesta con su nueva cristalería de Waterford y caminos de mesa de eucalipto fresco. Presentó a Pablo a todo el mundo. Este es Pablo, el hijo mayor de Alejandro. Ahora trabaja en el sector inmobiliario comercial. Estamos muy orgullosos. Mientras yo llevaba bandejas desde la cocina, uno de los socios de Alejandro me preguntó quién era. Mi padre dijo: «Esa es Sofía. Ayuda en casa, no mi hija. Ni siquiera es enfermera. Ayuda en casa, como la del catering». Después de la cena, fregué platos durante 1 hora, mientras Pablo enseñaba a los invitados su nuevo BMW, un regalo de papá por cerrar su primer trato. Le había pedido a mi padre ayuda con la fianza de un piso 6 meses antes. Su respuesta: «Quizás si hubieras elegido una carrera de verdad, no tendrías que pedir». Seguí volviendo. Cada fiesta, cada cumpleaños al que no me invitaban, pero al que aparecía de todos modos. Porque en algún lugar dentro de mí, la Sofía de 12 años todavía estaba de pie en ese vestíbulo del colegio, esperando que alguien viniera. Y lo peor, pensaba que eso era amor. Pensaba que eso es lo que merecía. 2 días después de despertarme, intenté llamar a mi familia. El número de Guillermo fue directamente a un mensaje. «Este número no acepta llamadas desde esta línea». Miré mi teléfono. Bloqueada. El número de mi propio hermano, bloqueado. Me dije a mí misma que tal vez había cambiado de teléfono. Quizás fue un error, pero me temblaban las manos. Llamé al móvil de mi padre, buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué podría decir?
Hola, papá. Casi me muero. Solo llamaba para ver qué tal. Llamé a casa. Diana contestó al tercer tono. Podía oír sus tacones sobre las baldosas. La cocina, probablemente. Sonaba exactamente como siempre. Cálida, comedida, completamente en control. Sofía, ¿cómo te encuentras? Oímos que habías despertado. Estuve en coma, Diana, durante 3 semanas. Casi me muero. Una pausa. Luego, con esa voz, la que usa cuando quiere que te sientas como si estuvieras siendo irrazonable. Y nos alegramos de que estés bien. De verdad. Pero tu padre y yo lo hemos hablado, y creemos que es mejor para todos que aprendas a valerte por ti misma. Tienes 28 años. La mayoría de la gente de tu edad no depende de la familia para las facturas médicas. Firmasteis papeles transfiriéndome la deuda del hospital mientras estaba inconsciente. Estábamos tratando de ayudarte a madurar, cielo. No puedes seguir apoyándote en tu padre para siempre. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió la escayola. ¿A esto lo llamas madurar? La voz de Diana bajó medio registro. La boda de Pablo es en 3 meses. Tenemos gastos. Tu padre tiene un trato muy importante a punto de cerrarse. No es un buen momento para dramas, Sofía. Luego añadió, casi como una ocurrencia tardía. Y debería decirte que hemos hecho saber a la familia que has decidido seguir tu propio camino. Todo el mundo lo entiende. Colgó. Ya había reescrito la historia. En la versión de Diana, yo era la que se había ido. Déjame hablarte de las cuentas. 3 semanas en la UCI. Cirugía de emergencia en el vaso. Una muñeca fracturada. 2 costillas rotas. Lesión cerebral traumática leve. La factura total antes del seguro. Algo más de 187.000 euros. Mi plan de la empresa cubría una parte, pero después de las franquicias y los cargos fuera de la red, por los especialistas que la visita inicial de Alejandro había autorizado cuando todavía fingía estar involucrado, me enfrentaba a una responsabilidad personal de aproximadamente 43.000 euros. Mi cuenta de ahorros tenía 6.200 euros. No podía trabajar durante al menos 8 semanas. Mi coche estaba siniestro total. La reclamación del seguro del coche todavía se estaba procesando. Mi contrato de alquiler terminaba en 6 semanas y no tenía para la fianza y el primer mes de un nuevo piso. Estaba tumbada en una cama de hospital con una bata que se ataba por la espalda, rellenando una solicitud de ayuda financiera en un teléfono con la pantalla rota. Y la suma total de mi apoyo en el mundo era un ramo marchito de una mujer que había renunciado a mi cobertura médica mientras yo estaba inconsciente. Dejé el teléfono, miré al techo, esas baldosas acústicas con los pequeños agujeros que cuentas cuando no puedes dormir. Pensé en mi madre, en lo que diría si pudiera verme ahora. Y luego pensé en lo que mi padre me había dicho durante 16 años, que no dejó nada, que dejó deudas, que yo era la razón por la que ella se había ido. Cogí esa nota de mi mesita de noche, la leí una vez más. Buena suerte. La doblé cuidadosamente, la puse en el cajón y dije en voz alta a nadie, basta. No sabía qué vendría después, pero ya había terminado de ganarme su amor. Tenía 28 años y ya estaba harta. Eso fue el martes. El jueves, un hombre que nunca había visto antes llamó a la puerta de mi habitación del hospital. Antes de llegar al hombre de la puerta, necesito contarte lo que Alejandro estaba haciendo mientras yo calculaba cómo sobrevivir. Estaba gestionando la narrativa. Mi teléfono vibró el miércoles por la mañana con un mensaje de mi tía Clara, la hermana de Alejandro, a la que había visto quizás 5 veces en la última década. Sofía, he visto el correo de tu padre. Estoy muy decepcionada contigo. Después de todo lo que ha hecho. No sabía de qué estaba hablando. 1 hora después, una amiga de la universidad llamada Beatriz me reenvió el correo. Escribió en la parte superior: Oye, ¿esto es real? No suena como tú. El correo era de la dirección personal de Alejandro, enviado a lo que parecía ser toda su lista de contactos. Parientes, socios comerciales, amigos de la familia, al menos 30 personas. El asunto: una difícil actualización familiar. Te ahorraré la mayor parte. Pero las líneas clave se grabaron en mi retina. Lamentablemente, Sofía ha agotado todas las oportunidades que le hemos dado. Se ha negado a asumir la responsabilidad de su vida y ha culpado a esta familia de sus propias decisiones. Después de años de apoyo, hemos tomado la dolorosa decisión de dar un paso atrás por su propio bien.
Y luego, al final, la frase que me revolvió el estómago. Su madre se avergonzaría. Su madre se avergonzaría. Escribió eso sobre mí, la hija tumbada en una cama de hospital, y se lo envió a todos los que conocíamos. La contribución de Diana fue más sutil. Un comentario en el grupo privado de Facebook de la familia. Lo intentamos todo. A veces solo tienes que dejar que se caigan para que aprendan. Rezando por ella. Rezando con un emoji de corazón. En cuestión de horas, mi teléfono estaba lleno de mensajes de gente que apenas conocía, todos haciéndose eco de la versión de Alejandro. Sentimos mucho que tu padre haya tenido que pasar por esto. Esperamos que recibas la ayuda que necesitas. Nadie me preguntó qué había pasado. No lo necesitaban. Alejandro García era el patriarca, el filántropo, el hombre hecho a sí mismo, y yo solo era Sofía, la difícil. Pablo llamó el jueves por la mañana. Casi no contesto, pero había una parte de mí, la misma parte estúpida y terca que había seguido volviendo a esa casa durante 28 años, que pensó que tal vez llamaba para disculparse. Tal vez había visto el correo y se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Sofía. No hola o ¿cómo estás? Solo mi nombre, plano, como si estuviera confirmando una reserva. Mira, voy a ser directo contigo. Papá está siendo generoso aquí. Podría pedirte que le devuelvas cada euro que gastó en ti a lo largo de los años. Ha decidido no hacerlo. Deberías tomarlo como el regalo que es. Acabo de despertar de un coma, Pablo. Y ahora estás bien. Estás hablando, estás pensando, estás bien. El caso es que Diana te ha enviado unos papeles, un formulario de renuncia. Lo firmas. Sigues con tu vida. Nosotros seguimos con la nuestra. Borrón y cuenta nueva. Había recibido los documentos 2 días antes. Un mensajero los había entregado en mi habitación del hospital. Un paquete de aspecto legal del abogado personal de Alejandro, solicitando que firmara una renuncia voluntaria a cualquier reclamación sobre los activos, propiedades y participaciones de la familia García. Lo había leído 2 veces. Confundida. Si mi madre no había dejado nada, si Alejandro había saldado sus deudas, ¿a qué estaba renunciando exactamente? ¿A qué estoy renunciando, Pablo? Papá me dijo que mamá no dejó nada. Un instante de silencio, luego, con cuidado. Es solo una formalidad. Papá está reorganizando el patrimonio para un nuevo proyecto inmobiliario. Hay que liquidar algunos fideicomisos antiguos. No hagas esto más difícil de lo que es. Fideicomisos antiguos. No voy a firmar nada que no entienda, dije. Sofía, he dicho que no. Colgó. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono roto, y por primera vez en 16 años, no me sentí culpable. Sentí sospechas. ¿Por qué una familia que afirma que no tienes nada necesita tu firma para demostrarlo? Diana vino en persona al día siguiente. Llegó como siempre llega, como si acabara de salir de una sesión de fotos de una revista. Abrigo de cachemira color crema, guantes de cuero, un pequeño ramo de tulipanes blancos. Sonrió en el puesto de enfermeras. Preguntó por mi habitación con esa voz melosa y pude oírlas decirse entre ellas: «¡Qué mujer tan encantadora!». Mientras sus tacones resonaban por el pasillo, cerró la puerta detrás de ella, dejó los tulipanes en el alféizar junto a los claveles muertos. Luego se giró para mirarme, y la sonrisa había desaparecido. «Estás haciendo esto difícil, Sofía. No voy a firmar esos papeles. El trato de tu padre se cierra en 6 semanas. Este es el proyecto más grande de su carrera. Si causas problemas». Se alisó el abrigo, eligiendo sus palabras. «Tiene relaciones en todos los hospitales de esta región. Miembros de la junta, donantes. Una conversación y tu pequeña carrera de enfermera desaparece». ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo entendí perfectamente. No era una advertencia, era una amenaza, pronunciada con el mismo tono suave que usó para decirme que mi dormitorio se trasladaba al ático. ¿A qué estoy renunciando, Diana? Si mamá no dejó nada, ¿por qué papá necesita mi firma? Algo cambió en su rostro, un parpadeo, desaparecido en un instante. Porque la compañía fiduciaria no. Se detuvo, apretó los labios, luego, suave como el cristal, porque es solo papeleo. No le des más vueltas. La compañía fiduciaria, se oyó a sí misma decirlo. Lo vi en sus ojos, ese segundo de cálculo, decidiendo si retroceder o seguir adelante. No voy a firmar nada que no entienda, dije. Y he terminado de tener miedo de esta familia.
Diana recogió sus guantes, caminó hacia la puerta. Nunca fuiste tan lista como crees, Sofía. Ese siempre ha sido tu problema. Cerró la puerta en silencio. Diana nunca da portazos. No lo necesita, pero lo había dicho. Compañía fiduciaria. Y de repente un sobre roto en el fondo de una caja de mudanza y el susurro de mi abuela en un funeral ya no eran aleatorios. Los siguientes días fueron el punto más bajo. La factura de mi hospital reposaba en la bandeja rodante como un pequeño monumento a todo lo que no tenía. 43.000 euros. Mi cuenta bancaria, 6.200 euros. A las matemáticas no les importaban mis sentimientos. Llamé al departamento de facturación y concerté un plan de pago, 400 euros al mes, que tampoco podía permitirme, pero mantenía a raya las llamadas de cobro. Mi contrato de alquiler expiraba, no tenía coche. Mis ahorros podían cubrir quizás 6 semanas si no comía más que arroz y huevos. La trabajadora social del hospital dejó folletos sobre programas de asistencia financiera en mi cama, y los rellené a las 2 de la madrugada con un bolígrafo que se quedaba sin tinta. Mientras tanto, las consecuencias del correo de Alejandro continuaron. Una compañera del hospital, alguien a quien había considerado una amiga, me envió un mensaje. Oye, no quiero meterme, pero alguien dijo que tienes algunos problemas. Solo quiero que sepas que estamos aquí para ti. Alejandro no había dicho directamente que yo tuviera problemas de adicción. Solo había insinuado de esa manera cuidadosa suya sobre decisiones y patrones y recibir la ayuda que necesita. Sabía exactamente cómo plantar una semilla sin dejar huellas. Me senté sola en esa habitación a las 3 de la mañana, escuchando el monitor cardíaco del pasillo y el zumbido del sistema de calefacción. Y pensé en mi madre. Si estuvieras aquí, le pregunté en silencio, ¿me dirías que siguiera intentándolo con ellos o me dirías que huyera? Y luego otro pensamiento, más claro. He estado pagando una deuda que nunca fue mía. 16 años de disculpas por una tormenta que no causé. Tenía 28 años, tumbada en una cama de hospital, y no tenía nada. No, eso no es verdad. Tenía una pregunta, y esa pregunta valía todo. Guillermo llamó a las 11 p.m. de un martes desde un número que no reconocí. Sophie. Su voz era baja, apresurada. Estoy usando el teléfono de un amigo. Papá puso algo en mi línea. No sé, algún tipo de rastreador del plan familiar. Vería que te he llamado. Guillermo, ¿estás bien? Escúchame. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo y no lo hice porque soy un cobarde. ¿Vale? Lo sé. Pero necesitas oír esto. Podía oírle respirar con dificultad, como si hubiera estado corriendo o estuviera tratando de no llorar. Mi hermano pequeño, 26 años, y todavía aterrorizado de nuestro padre, antes de que la abuela Leonor muriera, me dijo algo, mamá te dejó algo real, algo que papá se suponía que debía darte cuando cumplieras 25 años. Nunca lo hizo. Mi mano se apretó en el teléfono. 25. Ahora tenía 28. 3 años habían pasado. ¿Qué era? No sé los detalles, pero una vez encontré unos papeles en el despacho de papá. En el cajón de abajo de su escritorio, el que mantiene cerrado con llave, tenían un logo. Algún tipo de compañía fiduciaria o financiera. No recuerdo el nombre exacto, pero empezaba por Hereditas o Hispania quizás, algo así. Todo mi cuerpo se quedó frío. El sobre roto, el logo que había tirado. Papá me pilló mirando, continuó Guillermo, su voz bajando aún más. Me agarró del brazo tan fuerte que me hizo un moratón. Dijo que si alguna vez volvía a mencionar los papeles de mamá, me cortaría el grifo por completo. Es la vez que más enfadado le he visto. Sophie, no gritando. Silencioso, como el hielo. Oí una voz de fondo, la de Diana llamando a Guillermo. Tengo que irme, lo siento. Siento mucho no habértelo dicho antes. La línea se cortó. Ahora tenía un nombre, una compañía fiduciaria. Y por primera vez tenía un objetivo. No pude dormir esa noche. Me quedé en la oscuridad, con el teléfono apoyado en mi jarra de agua y busqué en Google todas las variaciones que se me ocurrieron. Compañía fiduciaria Hereditas. Madrid, Hispania. Gestión fiduciaria. Gestión de fideicomisos. Madrid. Me temblaban las manos, en parte por el daño nervioso residual en mi brazo izquierdo, en parte por algo completamente distinto. En la segunda página de resultados lo encontré. Hereditas Servicios Fiduciarios y de Sucesiones Madrid.
El logo coincidía, estaba segura. La misma tipografía serif, el mismo escudo azul marino y dorado, el mismo logo del sobre roto en mi caja de mudanza. A las 9:01 a.m. de la mañana siguiente, en el momento en que abrían su oficina, llamé. Una recepcionista contestó. Profesional, agradable. Le di mi nombre, Sofía García. Llamo por un fideicomiso que podría estar a mi nombre. No tengo el número de cuenta. Lo siento. Realmente no sé. Una pausa. El sonido de un teclado. Luego su voz cambió. Más cálida. Y algo más. Preocupación. Señorita García, por favor espere un momento. 30 segundos de música de espera. Luego la voz de un hombre, mayor, firme, el tipo de voz que ha pasado décadas en salas de reuniones. Señorita García, mi nombre es Ricardo Calderón. Soy el administrador principal del fideicomiso irrevocable Margarita Álvarez García. Llevo 3 años intentando contactar con usted. No pude hablar. Enviamos correo certificado a su dirección registrada, la residencia de su padre en La Moraleja, en 3 ocasiones distintas. Cada una fue firmada y aceptada, pero usted nunca respondió. Empezaba a pensar que no quería que la encontráramos. ¿Quién firmó por ellos?, susurré. Un crujido de papeles. La firma dice Diana Méndez cada vez. La habitación se tambaleó. Me agarré a la barandilla de la cama. Señor Calderón, dije, necesito que me lo cuente todo. Y él dijo amablemente, su madre anticipó esta posibilidad, señorita García. Precisamente por eso hizo el fideicomiso irrevocable. 2 días después, Ricardo Calderón entró en mi habitación del hospital con un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Detrás de él había un hombre que nunca había visto. Más joven, quizás de unos 40 años, con un traje azul marino y un pequeño pin de plata en la solapa que decía Hereditas Fiduciarios. Se presentó como Tomás Villanueva, oficial fiduciario senior, el hombre del traje gris, bueno, azul marino casi. Calderón se sentó en la silla de visitas, la primera persona en usarla realmente desde que me había despertado. Abrió su maletín en la bandeja rodante, apartando mi vaso de agua con un silencioso ¿puedo?, que contenía más cortesía de la que mi padre me había mostrado en una década. Señorita García, comenzó. Su madre, Margarita Álvarez García, estableció un fideicomiso irrevocable en 2008, 2 años antes de su muerte. Usted es la única beneficiaria. El fideicomiso fue financiado por su abuela materna, Leonor Álvarez, y contiene 2 activos principales. Colocó el primer documento sobre la mesa, una copia del instrumento del fideicomiso, 46 páginas, con la firma de mi madre al final. Primero, una cuenta de inversión valorada actualmente en aproximadamente 2,1 millones de euros. Dejé de respirar. Segundo, colocó otro documento al lado, una escritura de propiedad sellada y registrada en el registro de la propiedad. El inmueble en el número 14 del Paseo del Conde de los Gaitanes, La Moraleja, Madrid. Le miré fijamente. Esa es la casa de mi padre. No, señorita García, no lo es. La voz de Calderón era precisa, no cruel. Su madre compró esa casa en 2004, 2 años antes de casarse con su padre, utilizando fondos de la herencia de su familia. Unas capitulaciones matrimoniales la mantuvieron como bien privativo. A su muerte, se transfirió al fideicomiso. Su padre ha estado viviendo en esa casa durante 16 años, pero nunca ha sido suya. Tomás Villanueva colocó un tercer elemento sobre la mesa, 3 acuses de recibo de correo certificado, cada uno firmado por Diana Méndez. Su padre no solo se olvidó de usted, Sofía, dijo Calderón en voz baja. Usó lo que era suyo para construir lo que él cree que es suyo. No dije nada durante un largo rato. Los documentos reposaban en esa bandeja de hospital como artefactos de otra vida, una vida en la que mi madre todavía pensaba en mí, todavía me protegía, incluso desde la tumba. El instrumento del fideicomiso tenía su letra en los márgenes, pequeñas notas para su abogado, iniciales en tinta azul. Tracé una con la yema del dedo. Ella lo sabía, dije, y mi voz se quebró. Sabía cómo era él. Calderón asintió. Su madre era una mujer precavida. Vino a verme antes del matrimonio y dijo muy claramente que quería que su hija estuviera provista, pasara lo que pasara. No dio más detalles. No fue necesario. Pensé en mi abuela Leonor en el funeral, acercándose, susurrando.
Tu madre se aseguró de que estuvieras cuidada. Tenía 12 años. Pensé que estaba hablando del cielo. Las lágrimas llegaron entonces, no el llanto indefenso y vacío de la noche en que desperté, sino algo más profundo, como un muro cediendo después de años de presión. Lloré porque mi madre me había querido lo suficiente como para planear esto. Lloré porque mi padre me había odiado lo suficiente como para ocultarlo. Y lloré porque había pasado 16 años pidiendo disculpas por existir en una casa que era mía. Calderón y Villanueva esperaron. No me metieron prisa. Cuando finalmente me sequé la cara con el dorso de la mano, la que no tenía la escayola, Calderón preguntó, ¿qué le gustaría hacer? Le miré, a la escritura, a los papeles del fideicomiso, a los recibos de correo certificado con las firmas robadas de Diana. Quiero lo que es mío, y quiero que lo oiga de mí, no de una carta. Calderón metió la mano en su maletín y sacó un sobre de color marfil grueso con relieve. Una invitación. La gala benéfica de la Fundación García. Alejandro iba a ser homenajeado. Entonces tenemos que hablar del momento oportuno, dijo. Calderón lo expuso claramente, de la manera en que imaginaba que exponía cada caso. Sin drama, solo hechos. Alejandro había utilizado la propiedad de La Moraleja, mi propiedad, como aval para un acuerdo de desarrollo comercial de 4-5 millones de euros. Había presentado documentación al prestamista reclamando la propiedad, pero la escritura estaba a nombre de mi madre, transferida al fideicomiso a su muerte. Alejandro nunca había tenido el título. Lo que había hecho era, como mínimo, una tergiversación de la titularidad de los activos. En el peor de los casos, era fraude hipotecario. El prestamista es el Banco Regional de Inversiones, dijo Villanueva, abriendo una carpeta con el membrete del banco. Si descubren que el aval no pertenece al señor García, el préstamo es nulo. El acuerdo se derrumba. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Legalmente, 2 cosas, dijo Calderón. 1. Presentamos una notificación formal al Banco Regional de Inversiones de que la propiedad utilizada como aval está en un fideicomiso y nunca estuvo disponible como garantía. 2. Solicitamos transferirle el control operativo de los activos del fideicomiso, lo que debería haber ocurrido hace 3 años cuando cumplió 25. Hizo una pausa. Ambas acciones son sencillas. La pregunta es cómo y cuándo. Le dije que no quería emboscar a nadie. No quería un espectáculo, pero tampoco quería hacer esto a través de cartas que Alejandro pudiera interceptar o llamadas telefónicas que pudiera negar o abogados que pudiera entretener con sus propios abogados durante meses mientras yo dormía en mi coche. Quiero que la verdad esté en la sala donde él suele mentir, dije. Calderón me estudió por un momento. Luego dijo, la gala es en 12 días. Alejandro va a ser homenajeado. El acuerdo está programado para ser anunciado formalmente esa noche. Representantes del Banco Regional de Inversiones estarán presentes. Colocó la escritura de la propiedad encima de la pila. Pude ver el sello del registro. La fecha, 2004, 2 años antes de la boda. El nombre de mi madre en letra clara. Su madre preparó el escudo, Sofía. Yo simplemente estoy aquí para asegurarme de que sepa que lo está sosteniendo. Me dieron el alta un jueves. Guillermo ayudó, en silencio, como Guillermo hace todo. Reservó una habitación en un NH Hotel en Madrid, usando su propia tarjeta, y me envió el número de confirmación desde un teléfono de prepago que había comprado en un kiosco. No se lo digas a papá, dijo. Y no señalé lo absurdo de esa frase, que éramos adultos, escondiéndonos de nuestro propio padre como fugitivos. La habitación del hotel era pequeña, limpia, anónima, una cama de matrimonio con un edredón floral, una cafetera con 2 paquetes de café de cortesía, una ventana que daba a un aparcamiento. Era el lugar más tranquilo en el que había estado en semanas. Pasé los primeros 3 días simplemente curándome, dando vueltas por el pasillo en calcetines porque mis costillas gritaban cada vez que respiraba hondo, comiendo sopa del restaurante de al lado, durmiendo 12 horas seguidas porque mi cuerpo todavía se estaba recomponiendo. El 4.º día, me paré frente al espejo del baño y practiqué. No un discurso. No soy una persona de discursos. Solo las frases que necesitaba. 3, quizás 4. Las dije a mi reflejo hasta que dejaron de temblar. Calderón me había enviado por mensajero una carpeta de Manila. Dentro había copias de todo: el instrumento del fideicomiso,
la escritura, los recibos de correo certificado, las capitulaciones matrimoniales y una cosa más que no había pedido, una copia del atestado policial del accidente del 7 de marzo de hace 16 años. Sostuve ese informe durante 20 minutos antes de abrirlo. Me temblaban las manos. Sabía, de alguna manera, que lo que fuera que estuviera dentro cambiaría algo fundamental. No sobre el dinero o la casa, sino sobre la historia que me había estado contando a mí misma desde que tenía 12 años. No estaba lista. Todavía no. La gala era en 10 días. Y en algún lugar de La Moraleja, mi padre estaba ensayando su discurso de aceptación, de pie en una casa que no le pertenecía, preparándose para anunciar un trato construido sobre una mentira. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero, sinceramente, yo tampoco. La gala benéfica de la Fundación García se celebró en el Hotel Palace, el hotel boutique más exclusivo de Madrid. Lo sé porque la invitación que Calderón me había dado lo describía en detalle. Cócteles a las 6, cena a las 7:30, programa a las 8, se ruega etiqueta, servicio de aparcacoches disponible. Llegué a las 8:15. No usé el aparcacoches. Desde el vestíbulo podía oírlo. El murmullo de 200 personas en un salón de baile, el tintineo de las copas de champán, un cuarteto de cuerda tocando algo elegante e intrascendente. A través de las puertas dobles vislumbré la sala, techos de catedral, lámparas de araña de cristal proyectando círculos cálidos sobre manteles blancos, arreglos de lirios blancos y hortensias en cada superficie. El tipo de evento donde solo las flores cuestan más que mi alquiler mensual. Alejandro estaba en el escenario. Estaba de pie detrás de un atril cubierto con tela azul marino, vistiendo un traje de Brioni que le había visto probarse en el sastre de la calle Serrano hacía 3 años. Diana estaba en la mesa principal con un vestido negro de Valentino, el pelo recogido, pendientes de diamantes captando la luz. Pablo estaba sentado a su lado, con el aspecto que Pablo siempre tiene, como si ya estuviera pensando en su próxima reunión. El maestro de ceremonias, un concejal del ayuntamiento, estaba en medio de la presentación, un filántropo, un promotor visionario y, sobre todo, un devoto hombre de familia, Alejandro García. Aplausos. Ovación de pie de las mesas delanteras. Alejandro tomó el micrófono, agradeció a la fundación, agradeció a su hermosa esposa, Diana, agradeció a mi hijo, Pablo, que llevará adelante el nombre de los García. Hizo un gesto amplio, magnánimo, de la manera en que hombres como Alejandro gesticulan cuando creen que la sala les pertenece. Luego lo dijo. Este proyecto de desarrollo se basa en terrenos y activos que han estado en mi familia durante décadas. Todo lo que tengo lo he construido con mis propias manos. Estaba de pie en la parte trasera de ese salón de baile, junto a Ricardo Calderón y Tomás Villanueva, y vi a mi padre mentir a 200 personas. Fue la última mentira que contaría en esa sala. Esperé a que los aplausos se desvanecieran y el personal comenzara a servir la siguiente ronda. Entonces entré. No iba vestida para una gala. Llevaba una chaqueta oscura sobre una blusa blanca, lo más bonito que tenía que aún me cabía por encima de la escayola, y pantalones negros. Llevaba el pelo en un moño bajo, sencillo, apretado, sin joyas, excepto un par de pequeños pendientes de plata que habían sido de mi madre. Caminé lentamente, en parte porque la sala era larga, y en parte porque mis costillas todavía me enviaban un recordatorio agudo con cada paso. Calderón estaba a mi izquierda, maletín en mano, traje gris impecable, Villanueva a mi derecha, su pin de hereditas fiduciarios captando la luz de la lámpara. Debíamos parecer una extraña procesión, una mujer maltratada y 2 hombres de traje, moviéndose a través de un mar de vestidos de noche y esmóquines. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a media frase. Oí a alguien susurrar: ¿Es esa la hija de Alejandro? Diana me vio primero. Vi cómo el color desaparecía de su rostro en tiempo real, un borrado lento y descendente, como si alguien hubiera tirado de un tapón. Se inclinó hacia Alejandro y dijo algo que no pude oír. Alejandro se giró, su rostro público, el hecho para galas y apretones de manos, parpadeó y luego se recompuso. Bajó del podio con su copa de champán todavía en la mano.
sonriendo de la manera en que sonríes cuando necesitas que 200 personas piensen que todo está bien. Sofía. Su voz era cálida, proyectada. ¡Qué sorpresa! No pensé que estuvieras lo suficientemente bien como para salir. La sala observaba. Miré a mi padre, a este hombre que me había dejado una nota en una mesita de noche, que me había dicho a los 12 años que yo había matado a mi madre, que había vivido en su casa, y gastado su dinero, y borrado su memoria, y lo había llamado suyo. «Estoy de pie, papá», dije. «Eso es más de lo que planeabas». El silencio que siguió llenó cada rincón de la sala. La sonrisa de Alejandro se tensó. Conocía esa mirada, la que usaba cuando una reunión no iba como él quería, pero el cliente todavía estaba en la sala. Control a toda costa. «Este no es el momento ni el lugar, Sofía», dijo. «Lo suficientemente bajo como para sonar privado, lo suficientemente alto como para que las mesas más cercanas oyeran cada palabra. ¿Por qué no salimos fuera ahí? Tuviste 28 años para hablar fuera», dije. «Me dejaste una nota». Un murmullo recorrió la multitud. La gente dejó sus tenedores. Diana ya estaba de pie, cruzando hacia nosotros con esa sonrisa fija en su lugar. La que dice, «Todo está bien, no hay nada que ver». «Sofía, cielo, claramente has pasado por mucho». Me tocó el brazo suavemente, de forma teatral. «Quizás deberías sentarte. No pareces estar bien». Me volví hacia ella. Mantuve mi voz uniforme. «Diana, me gustaría que explicaras a todos aquí por qué firmaste el acuse de recibo de correo, certificado, dirigido a mí 3 veces, y nunca me lo dijiste». La mano en mi brazo se puso rígida. Los labios de Diana se separaron, pero no salió nada. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. «¿De qué está hablando?». Antes de que Diana pudiera responder, Ricardo Calderón dio un paso adelante. Desabrochó la chaqueta de su traje con la facilidad practicada de un hombre que había estado en 1000 salas exactamente como esta. Asintió cortésmente a las mesas más cercanas. «Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Calderón. Soy el administrador principal del fideicomiso irrevocable Margarita Álvarez García, establecido en 2008 por la difunta señora García». Miró directamente a Alejandro. «Mi cliente, su hija, es la única beneficiaria de un fideicomiso que usted estaba legalmente obligado a revelarle hace 6 años». Hizo una pausa. «¿Continuamos aquí, señor García, o prefiere que salgamos fuera?». Alejandro no se movió. Tenía la mandíbula apretada, su copa de champán congelada a la altura del pecho. 200 personas esperaban. Eligió quedarse. Por supuesto que lo hizo. Hombres como Alejandro no abandonan las salas. Creen que la sala siempre se pondrá de su lado. Ese fue su segundo error. «Esto es absurdo», dijo Alejandro. Su voz se oyó. Se aseguró de ello. Dejó su copa de champán en la mesa más cercana y se giró para enfrentar a Calderón con la postura de un hombre acostumbrado a ganar disputas por pura presencia. «Mi difunta esposa no tenía un fideicomiso. Lo que sea que esta mujer le haya dicho, o está confundida, o ha sido manipulada. Esta mujer, me llamó esta mujer delante de 200 personas». Calderón no se inmutó. Abrió su maletín en el borde de la mesa más cercana, entre un plato de pan y un vaso de agua de cristal, y colocó 3 documentos en una fila ordenada. «Esto», dijo, «es el instrumento original del fideicomiso firmado por Margarita Álvarez García y notariado el 14 de octubre de 2008. Esta es la escritura de propiedad del número 14 del Paseo del Conde de los Gaitanes, La Moraleja, registrada en el registro de la propiedad el 21 de marzo de 2004, 2 años antes de su matrimonio. Y estos son 3 acuses de recibo de correo certificado enviados a esa misma dirección, destinados a su hija, cada uno firmado por Diana Méndez». La sala se había quedado tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de agua de alguien. Alejandro echó un vistazo a los documentos. Vi cómo su expresión cambiaba, apenas, solo por un segundo, del desprecio al reconocimiento. Conocía esos papeles. Había sabido de ellos todo el tiempo. En la mesa VIP, un hombre alto con un traje oscuro se levantó. Más tarde supe que su nombre era Herrero, un alto directivo del Banco Regional de Inversiones, el banco que financiaba el acuerdo de 4,5 millones de euros de Alejandro. «Alejandro», dijo Herrero,
La propiedad que presentó como aval es la misma propiedad a la que se hace referencia en estos documentos. La boca de Alejandro se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Pablo, sentado en la mesa familiar, se inclinó hacia adelante. «Papá, ¿qué está pasando?» Alejandro miró a Calderón, a la escritura, a mí. «Esa casa es mía», dijo. Pero su voz había perdido algo. «He vivido allí durante 16. Vivir en una casa y ser el propietario», dijo Calderón en voz baja, «son dos cosas muy diferentes, señor García». La sala se rompió, no ruidosamente. Esto era la moraleja, después de todo, pero lo oí. El bajo zumbido de 200 personas recalculando todo lo que creían saber sobre Alejandro García. Las sillas crujieron mientras la gente se movía para observar. Aparecieron teléfonos debajo de las mesas. Alguien cerca del fondo se levantó para ver mejor. Herrero, el banquero, caminó desde su mesa VIP hasta donde estábamos. Su rostro era la máscara controlada de un hombre cuya institución acababa de ser informada de que su préstamo de 5 millones de euros se basaba en un aval que no existía. «Señor García», dijo, y su voz era muy tranquila, «si la propiedad que usted ignoró como garantía está en un fideicomiso irrevocable y nunca fue legalmente suya para ofrecerla, no podemos proceder con la transacción. El trato queda suspendido, con efecto inmediato. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto el lunes por la mañana». La cara de Alejandro se puso blanca, no rosada, no roja, blanca. La sangre simplemente se fue. «Roberto, escúchame», comenzó Alejandro. «Ya he oído suficiente esta noche», dijo Herrero. Se arregló los puños. «Le sugiero que hable con su abogado antes de volver a hablar conmigo». Volvió a su mesa, recogió su abrigo y salió del salón sin mirar atrás. Y entonces Diana se volvió contra Alejandro. Nunca había oído su voz en ese tono, cruda, despojada de cada capa de dulzura de cachemira. «¿Me dijiste que la casa era tuya?», siseó. «Me dijiste que los papeles estaban arreglados. Me dijiste que no había nada de qué preocuparse». «Alejandro, Diana, ahora no. Firmé esas cartas porque tú me lo dijiste. Dijiste que era papeleo antiguo. Nada importante. Diana, deja de hablar». Pero era demasiado tarde. 200 personas acababan de oír a Diana admitir con sus propias palabras que Alejandro le había ordenado interceptar mi correo. La sala no jadeó. Simplemente absorbió. Y observé desde 5 metros de distancia, cómo todo lo que mi padre había construido se convertía en cristal y se hacía añicos en el suelo del salón de baile. Podría haber parado ahí. El trato estaba roto. La verdad sobre la casa había salido a la luz. Calderón tenía lo que necesitaba, pero había una cosa más. El documento que había llevado en el bolsillo interior de mi chaqueta desde que finalmente lo leí sola, en ese hotel, 3 noches antes. «Hay algo más», dije. Alejandro me miró. Por primera vez esa noche vi miedo en sus ojos. No la ansiedad calculadora y controlada de un hombre que pierde un trato, sino miedo real. El tipo que viene cuando te das cuenta de que la mentira sobre la que construiste tu vida está a punto de ser dicha en voz alta. Saqué el atestado policial. Mis manos estaban firmes. Había practicado esto durante 16 años. «Me dijiste», dije, «que mi madre murió por mi culpa. Me dijiste que salió a la tormenta porque yo la llamé. Me dejaste cargar con eso. Lo usaste. Cada vez que te cuestionaba, cada vez que me oponía, lo sacabas a relucir. Tu madre salió en esa tormenta por tu culpa». Lo oí tantas veces que empecé a soñar con ello. La sala estaba absolutamente quieta. El atestado policial de esa noche dice algo diferente. Lo sostuve en alto. Dice que tú, Alejandro García, acordaste recogerme del recital del colegio a las 8:30. Dice que mi madre llamó a tu móvil 5 veces entre las 8:45 y las 9:10. Nunca contestaste porque estabas en una partida de póker en la avenida de Pío XII y apagaste el teléfono. Le miré. Mamá no condujo hacia esa tormenta porque yo la llamé. Condujo hacia ella porque tú no apareciste. Y luego culpaste a una niña de 12 años para cubrir tu propia culpa. La boca de Alejandro se movió, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, en la mesa familiar, Guillermo miraba al suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. Pablo estaba sentado, congelado, su mano plana sobre el mantel como si la mesa fuera lo único que lo mantenía en pie. No pedí una disculpa.
Había dejado de esperarla hacía mucho tiempo. La mentira se acaba esta noche, dije. Lo que pasó después, no me lo esperaba. Guillermo se levantó. Había estado sentado en la mesa familiar toda la noche, en silencio, como siempre estaba en estos eventos. Presente pero invisible. El segundo son, que nunca desafió a Alejandro, que se tragaba sus palabras y seguía la corriente. Había pasado años frustrada con él por eso, y años entendiéndolo porque yo había hecho lo mismo. Pero se levantó, apartó su silla lentamente, se secó la cara con el dorso de la mano y se alejó de la mesa de nuestro padre hacia mí. Todas las cabezas en la sala se giraron para seguirlo. Se detuvo frente a mí, y su voz se quebró en la primera palabra. Yo lo sabía, dijo, no a mí, a la sala. No todo, pero lo suficiente. Sabía que había papeles que papá estaba escondiendo. Sabía que algo estaba mal en la forma en que hablaba de mamá, y tenía demasiado miedo para decir algo. Me miró con los ojos rojos. Sophie, lo siento. Debería haber sido más valiente. Debería haber sido tu hermano. La voz de Alejandro cortó la sala como una cuchilla. Guillermo, siéntate. Guillermo se giró para enfrentarlo. Mi hermano de 26 años, que nunca en su vida había desobedecido a Alejandro García, miró a nuestro padre y dijo muy bajito: No, papá, he terminado de sentarme. Diana intentó agarrar el brazo de Guillermo, un gesto reflejo, posesivo. Él se apartó. Interceptaste su correo, Diana. No me toques. Guillermo vino y se puso a mi lado. No dijo nada más. No fue necesario. Por primera vez en 16 años, no estaba sola en una sala llena de gente que había decidido que yo no importaba. Sentí su mano rozar la mía, solo brevemente. La forma en que buscas a alguien cuando quieres que sepa que estás ahí sin montar una escena. Unos pocos invitados cerca del fondo del salón dejaron sus servilletas. Una pareja se levantó y caminó hacia nuestro lado de la sala. Luego otra. No muchos, quizás 8, 10 personas, pero suficientes. Alejandro García se sentó, no de forma dramática. No hubo tambaleo, ni se agarró el pecho. Simplemente sacó una silla en la mesa vacía más cercana y se sentó. Su traje de Brioni seguía perfectamente planchado. Su pelo seguía en su sitio, pero algo detrás de sus ojos se había oscurecido, como una casa donde alguien hubiera apagado todas las luces de golpe. No habló. Ninguna defensa, ningún contraataque, ningún no lo entiendes. Solo silencio. Y de un hombre que había controlado cada sala en la que había entrado. Ese silencio dijo más que cualquier confesión podría. Diana ya se había ido. Vi la cola de su vestido de Valentino desaparecer por la salida de servicio, sus tacones resonando a doble tiempo sobre las baldosas. No miró atrás. Pablo la siguió 3 segundos después, con el teléfono ya en la oreja. ¿Llamando a quién? No lo sé. A un abogado probablemente. Quizás a su madre. El niño de oro. Dándose cuenta finalmente de que el trono que le habían prometido estaba construido sobre terreno prestado. Calderón se adelantó, habló brevemente con uno de los asociados de Herrero que se había quedado y le entregó una tarjeta. Le oí decir: mi oficina enviará la documentación formal al Banco Regional de Inversiones el lunes. Los registros del condado son públicos. Silencioso, profesional, final. Miré a mi padre una última vez. Estaba sentado solo en una mesa puesta para 10. El champán todavía estaba frío en las copas a su alrededor. Los lirios todavía estaban frescos. El programa en su plato todavía decía: homenaje a Alejandro García, un legado de liderazgo. Pensé en decir algo, alguna línea final, alguna frase definitiva que cerrara el libro de 28 años de silencio y culpa, y de intentar y fracasar en importar. Pero no lo hice. No quedaba nada que decir. Me di la vuelta y salí, mi hermano a mi lado, a través de un salón de baile que ya empezaba a murmurar de nuevo. El sonido de una historia siendo recontada en tiempo real. Pensé que sentiría triunfo. No lo sentí. Lo que sentí fue calma, como una habitación después de una tormenta. Esto es lo que pasó en los 3 meses después de esa noche. Calderón presentó la petición formal de transferencia del fideicomiso el lunes siguiente. Como el fideicomiso era irrevocable y yo era la beneficiaria designada, el proceso fue limpio, retrasado solo por el gran volumen de documentación que la parte de Alejandro intentó arrojarle. Su abogado solicitó prórrogas 2 veces. El tribunal denegó ambas. A principios de junio,
Tenía el control total de los activos del fideicomiso. La cuenta de inversión, ahora valorada en 13 millones de euros después de años de crecimiento modesto y constante, y la escritura del número 14 del Paseo del Conde de los Gaitanes. Se le notificó formalmente a Alejandro que su residencia en la propiedad quedaba a discreción de la beneficiaria del fideicomiso. Le di 30 días para desalojar. Fue más de lo que él me dio a mí. El Banco Regional de Inversiones anuló el préstamo de desarrollo de 5 millones de euros. Su equipo legal remitió el expediente de Alejandro a la Fiscalía del Estado para su revisión por posible fraude hipotecario y tergiversación de aval. Su propio abogado le aconsejó llegar a un acuerdo antes de que escalara. Los honorarios legales por sí solos, me dijeron, se proyectaban en más de 200.000 euros. Diana solicitó el divorcio a mediados de mayo. Su abogado citó diferencias irreconciliables, pero el momento contó la historia real. Cuando el dinero desapareció, también lo hizo Diana. Habría sentido pena por Alejandro, si fuera una persona más generosa, pero había visto la nota en mi mesita de noche demasiado recientemente para la generosidad. Pablo me llamó una vez. No contesté. Dejó un mensaje de voz de 4 minutos, lleno de pausas y carraspeos que equivalían a: no conocía toda la historia, Sofía. Si hay algo que pueda hacer, lo borré. No por despecho, por claridad. Pablo había pasado toda su vida adulta eligiendo el bando ganador. Ahora que los bandos habían cambiado, su llamada no era remordimiento, era reposicionamiento. La gala benéfica de la Fundación García no se celebró al año siguiente. Nadie se ofreció a organizarla. Vendí la casa de La Moraleja en julio. Sé que algunas personas podrían pensar que es extraño, una propiedad de 2 millones de euros, el lugar donde crecí, la última cosa física que mi madre tocó, pero esa casa albergaba más fantasmas que recuerdos. Cada pasillo, cada habitación, cada tabla del suelo estaba cubierta con años de silencio y pequeñez. El dormitorio del ático con el techo inclinado, la cocina donde fregué los platos de Nochebuena mientras Pablo presumía de su coche, la puerta principal que Diana me cerró en la cara. No necesitaba una mansión, necesitaba una vida que fuera mía. Encontré un piso en el barrio de Salamanca. 2 dormitorios, suelos de madera, grandes ventanas que llenan el salón de luz matutina. Es un tercero sin ascensor, por lo que mis costillas protestaron durante el primer mes. Pero no me importó. Firmé el contrato de alquiler con mi propio nombre, y cuando dejé mi bolso en el suelo vacío, me quedé allí un minuto entero, simplemente respirando. Volví a la enfermería, un nuevo hospital, un nuevo equipo, una nueva tarjeta de identificación que dice S. García, DUE y nada más. Nadie aquí sabe sobre la gala o el fideicomiso o la casa en La Moraleja. Me conocen como la enfermera del turno de noche, que es buena en una crisis y trae bizcocho de plátano casero a las reuniones del personal. Eso es suficiente. Guillermo y yo cenamos todos los jueves. Vamos a la misma trattoria cerca de su apartamento. Manteles de cuadros rojos, velas en botellas de vino. El tipo de restaurante donde nadie intenta impresionar a nadie. Hablamos de cosas reales ahora, no de los cuidadosos intercambios superficiales que solíamos tener mientras Alejandro vigilaba cada conversación. Cosas reales, cosas difíciles. Él empezó terapia en abril, yo empecé en mayo, y en mi estantería, junto a una pequeña planta de jade y una pila de novelas que sigo queriendo leer, hay una foto enmarcada de mi madre. Marco de plata, sencillo, está riendo, sosteniéndome de bebé, su reloj Cartier brillando al sol. Por primera vez en 16 años, miro esa foto y no siento culpa. Siento gratitud. Pasé 16 años pidiendo disculpas por existir. Creí la versión de la historia de mi padre, que yo era la razón por la que mi madre murió, que merecía menos, que debería estar agradecida por las migajas que la mesa familiar ofrecía. Construí toda mi identidad en torno a pedir perdón. El día que dejé de hacerlo fue el día que empecé a vivir. Si todavía estás aquí, y espero que sí, gracias. No por mirar, por escuchar. Hay una diferencia, y es importante. No sé cómo es tu versión de esa nota en la mesita de noche. Tal vez es un mensaje que nunca fue devuelto. Tal vez es una puerta que nunca se abrió. Tal vez es un silencio que se prolongó tanto que has empezado a pensar que es normal.
No conozco tu historia, pero sé esto. No eres la historia que otra persona escribió sobre ti. No eres el nombre que te llamaron en la mesa de la cena, o la silla que no pusieron, o el correo que interceptaron antes de que pudieras leerlo. No gané porque fuera más lista o más ruidosa. No gané porque irrumpiera con algún brillante plan de venganza. Gané porque mi madre pensó con antelación, y porque una mañana en una cama de hospital, sosteniendo una nota que decía buena suerte, decidí que ya estaba harta de pedir perdón. Mi madre me dejó más que dinero. Me dejó la prueba de que alguien una vez pensó que valía la pena protegerme, y eso fue suficiente para hacerme creerlo a mí misma. Mi nombre es Sofía García. Crecí en una casa que resultó ser mía. Fui criada por un hombre que me dijo que no era nada y una madre que silenciosamente se aseguró de que siempre lo tendría todo. Y ahora, por primera vez, ese nombre es mío. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario. Los leo todos. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, una hermana, una hija, una amiga que todavía está sentada en ese vestíbulo esperando que alguien aparezca, compártelo con ella. Hay más historias en la descripción con las que creo que conectarás. Gracias por estar aquí.